Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6. Le vamos a presentar la tarea 6, práctica 5, que lleva como nombre ordenamiento de 10 números. Para empezar tenemos cuál es el problema de Computer Resolver. En este caso se le pide al usuario que inserte 10 números del 0 al 99 expresado en 2 dígitos y colocarlos en arreglo tipo Word llamados números o datos. Hacer un programa que ordene los números de manera ascendente o descendente dependiendo si el contenido de la variable de memoria sentido de tipo byte es ascendente o descendente. Los números ya ordenados deben quedar en el mismo arreglo llamado números, imprimir el resultado en la pantalla de los números ordenados. El programa al final debe desplegar un mensaje que si desea hacer otro ordenamiento o si desea salir del programa. Y ejecutar para decidir estas dos acciones depende de la respuesta del usuario a sí misma. Es muy importante que al principio del programa se desplieguen las instrucciones claras. Se recomienda que se inserten números expresados a 2 dígitos que sean 00, 87, 09, 27, etc. Para intentar explicar de un poquito de una manera más gráfica el cómo vamos a intentar resolver este problema, va a ser de la siguiente manera, con apoyo de este diagrama de flujo. Primero se inicia el programa, se pide un mensaje, o más bien, se manda un mensaje para pedir un número, se obtienen los datos y se coloca en un arreglo. Este arreglo ajusta los datos y se pregunta, bueno, ¿lo quieres hacer de manera ascendente o descendente? Cualquiera de las dos formas va a tomar los datos y los va a imprimir en pantalla. Los va a ordenar ya sea de manera ascendente o descendente y los imprime en pantalla. Una vez hecho esto, te va a preguntar o se va a preguntar salir o repetir. En caso de que quieras salir, simplemente termina el programa. Si quieres repetir, se van a reiniciar los valores y se va a volver a pedir y va a volver a mandar un mensaje para pedir los números. Bueno, pues para empezar con la explicación de este código de manera ascendente y descendente de los números o registros que el usuario va a estar ingresando por medio del teclado, tenemos estas 5 variables. Instrucción 1, 2, 3, datos ingresados usuario, US y datos. Las primeras 3 variables son los textos que nos van a estar apareciendo en pantalla para que el usuario se vaya guiando. Tenemos la instrucción 1 que va a aparecer al inicio, que dice inserte un número expresado en 2 dígitos, del 00 al 99, para que más o menos se guíe. Esto ya que pues, es un texto que va a estar arrojando y vamos a estar adquiriendo información a partir de eso. Lo mismo que en la instrucción 2, dice 0 para ordenar ascendente o 1 para descendente. Este texto aparece después de que se haya ingresado los datos. Y la instrucción 3 desea otro ordenamiento después de que se ejecutó este código. Pasa con la instrucción 3. Esas tres son de tipo byte. Y luego sigue datos ingresados, que también es de tipo byte, que aquí se van a estar guardando todos los datos que el usuario va a estar poniendo en el teclado. Y por último tenemos la variable de datos, que es un Word, de tipo Word, que es un arreglo que ahí se van a almacenar los 10 datos que vamos a estar poniendo en el programa para que esto funcione de manera correcta. Bueno, yo les voy a explicar parte del código y lo que es el punto 4, que es explicar cómo se realiza la inserción de datos, así como el punto 5, el proceso de ordenamiento y sobre qué método y también compilar el programa. Ok, regresamos al código, el cache per flag y todas esas líneas que estoy señalando, estas siempre las vamos a tener que poner. Ahora vámonos a iniciar. ¿Iniciar qué hace? Que cuando finalices este programa ya hayan terminado los ordenamientos, si tú aprietas 1, se compara ese valor, se guardaría en AL, se compara, entonces si es igual a 1 saltamos a iniciar y si no, saltamos a finalizar y el programa se finaliza. O igual podríamos apretar cualquier tecla y el programa se va a finalizar. Ingresar datos, esto va junto con el punto 4. Primero nosotros con la función 09h, lo que nosotros vamos a hacer es mostrar una cadena de caracteres. Y este de aquí va a ser la dirección de esa cadena de caracteres. En este caso, es una variable del nombre instrucción 1. Que está aquí, que nos dice inserte un número del 0 al 99 expresando dos dígitos. Y esta S de aquí, este signo de precio, siempre lo vamos a tener que poner al final de cada texto que hagamos. Subimos otra vez. Ahora, cuando tú apretes, vas a apretar 2 dígitos. Podría ser 70, 80, lo que tú quieras.
La función 01H lo que hace es leer lo que estás escribiendo, pero lo lee en caracteres ASCII. ¿Y por qué tenemos 2? Porque nosotros vamos a dividir lo que es este número. Por ejemplo, si tú pones 75, no vamos a poner 75 en una sola posición, sino que vamos a agarrar primero el 7 y luego el 5. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando nosotros lo pusimos todo junto en una sola posición, teníamos error de que al hacer la comparación no lo comparaba bien, sino que solo agarraba lo que es la unidad. La decena no lo estaba agarrando, así que por eso decidimos dividirlo. Y este es un contador. Aquí incrementamos de ahí. ¿Por qué 20? Pues si ya dije que vamos a estar leyéndolo carácter por carácter. Si son 10 números, pero lo vamos a leer por 2 caracteres, entonces sería 10 por 2, va a ser 20. Cuando no sea 20, vamos a volver a ingresar datos. Una vez así, volvemos a dejar nuestro contador en 0, tanto para DI como SI. Aquí la instrucción usuario. Aquí es donde vamos a pedir si lo quiero ordenar de forma ascendente o descendente, ya sea un 0 o un 1. Yo le voy a explicar lo que es el ordenamiento de forma descendente y mi compañera la ascendente. Y aquí es más o menos qué método estamos usando para ordenar los datos. Ok, orden descendente, iniciamos de I en 0 y SI en 0 también. Este de aquí es como que el bucle principal. Este de aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Agarramos lo que es el primer número y se guarda en AX. Agarramos el segundo número y se guarda en BX. Lo que vamos a hacer ahora es que, como dije que se dividen en 2 dígitos, ya no va a ser 75, sino primero 7, luego el 5. Vamos a agarrar primero el 7 y lo guardamos, lo copiamos a DL. Luego el 5, en mi ejemplo, vamos a de AL, que es la parte baja, lo vamos a pasar a DH. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo número, pongámosle 80. Lo que 80 sería un 8 y un 0. Ok, entonces BH supongamos que tiene 8, se pasa al CL, y el BL que tenga 0 se pasa al CH. De aquí nosotros hacemos lo que es una comparación. En caso de que el número sea mayor o igual, entonces no va a haber un cambio. Vamos a avanzar al siguiente par de números. Pero si no es así, vamos a hacer lo que es un cambio de posición, donde aquí vamos a cambiar a X a la primera posición y BX a la segunda posición. Y de ahí vamos a incrementar otra vez para saber que ya hayamos llegado a lo que son los 20 números. En caso de que no, volvemos otra vez a este ciclo de descendente 1, que es este de aquí que ya expliqué. Y si no, pasamos a lo que es imprimir números, que es este de aquí que mi compañera explicó más adelante. Para seguir con este código les voy a explicar sobre el orden ascendente, que prácticamente es lo mismo que el orden descendente, solo que al revés, que lo que explicó mi compañero, ya que el orden ascendente prácticamente va como de menor a mayor de los datos que se ingresaron al inicio. Lo que se hace es reiniciar nuestras variables de I o SI con el 0, ¿no? Empezar con ese valor en 0 para que no haya ningún problema, ya que se hizo todo anteriormente en el descendente. Luego, se hace un bucle para que esto recorra todos los 10 números, 10 registros que el usuario nos ingresó. Para empezar, se carga nuestro primer dato o nuestro primer número que está en la variable datos en el AX, y luego se carga ese segundo número de datos en el BX. Aquí, ¿por qué tenemos 2? Pues ya que es como de tipo Word, se va yendo de 2 en 2 prácticamente. Por eso se hace esta carga de estos números. Luego se va a copiar el primer dígito del primer número en el DL y el segundo dígito del primer número en DH. Por eso es AH y AL, porque el primer dígito está en la parte alta y el segundo dígito está en la parte baja. Y se cargan en el D, prácticamente en el DX. Luego lo mismo con el segundo número, que es este. La parte que está en BX, por así decirlo. Se copia el primer dígito en el CL, en la parte baja, y el segundo dígito del número en la parte alta del C. Entonces prácticamente se guarda en CX. Ya que se haya guardado esto, se hace una comparación, que es por eso tenemos esta comparación,
Como aquí se guardó en DL y DH, pues es DX, que es el que tenemos acá. Y aquí se guardó en CL y CH, pues es CX. Por eso se hace un cambio para comparar estos dos números, para ver cuál es mayor y cuál es menor. Y es lo que hace esto. Si el primer número es menor o igual al segundo, esto se intercambia. Si no, se queda como está. Todo depende de qué nos haya dado como resultado en esta comparación. Si sí, esta variable es lo que hace es intercambiar los números si el primero es mayor que el segundo. Y se guarda el primer número en su nueva posición, que era AX, que es lo que tenemos acá, si se dan cuenta. Y el segundo número en BX, que es lo que tenemos acá. Por eso tenemos SI más 2, porque sería el segundo número. Luego se pasa esta etiqueta a cambio, que es la que tenemos aquí. Si es el número mayor o igual al segundo, se va a esta etiqueta, que lo que hace es avanzar al siguiente par de números, avanzar al siguiente número, por así decirlo, y se le suma al SI, que es esto, se le va a sumar 2 para que pase al siguiente dato. ¿Y por qué 2? Porque como les dije que va yendo de 2 en 2 porque es de tipo Word. Y luego hace una comparación que esta es para verificar si se han procesado todos los pares de números. Es 18 porque como son 10 pares de números, como va de 2 en 2, por eso es 20. Y como ya se recorrió el primero, 20 menos 2 es 18. Y si esto verifica que ya pasaron todos los pares. Si no ha pasado todos los pares, salta a otra vez aquí, que sigue haciendo la manera ascendente. Ya que termina, se va a incrementar el contador de las interacciones DI, que es el que registramos aquí al inicio. Se compara DI con 18 para lo mismo que acá, para los 10 números. Y si no, se compara con esto. Si no, continúa con el de ordenamiento. Y si sí, quiere decir que se ha completado todo este bucle de manera ascendente. Y se va a imprimir números, o sea, se van a mostrar los números en pantalla, que es esta etiqueta de imprimir números. Y para imprimir números utilizamos la interrupción 09. Entonces es lo que prácticamente está haciendo acá, poniendo offset para los datos ingresados del usuario, que es lo que se va a mostrar, el 21H, y poniendo el 0 en el DI. Luego entra a un bucle que para que imprima los 10 números, ya que es un arreglo, pues se va a estar imprimiendo los 10 números. Entonces, ya que hace esto, va a poner el primer número en AX, va a poner a L en DL y va a usar la función 2, ya que se van a estar imprimiendo estos caracteres, y con el int 21. Y lo mismo va a hacer con el siguiente número, que es DI, con el siguiente carácter, que es DI más 1, lo mismo en datos y lo mismo en la parte baja en DL, y la función 2 para imprimir un carácter. Luego se va a imprimir los datos ingresados, que es lo que está haciendo prácticamente aquí, y avanza el siguiente número para que de igual manera se imprima. Que si se dan cuenta, aquí hacemos dos incrementos, incremento de I, para que se haga el siguiente número. ¿Y por qué dos veces? Porque le expliqué, es lo mismo, como es de tipo Word, se va yendo de dos veces, entonces por eso se pone de dos formas, de estas dos maneras. Y hace lo mismo, compara si ya se imprimieron todos los datos. Si no se han impreso todos los datos, vuelve a imprimir el siguiente dato. Y si sí, imprimir datos número. Es lo que hace si no se han impreso todos los datos. Y si ya se imprimieron todos los datos, sigue a repetir todas estas operaciones si el usuario quiere. Y lo último es para repetir las operaciones. Aquí tenemos la instrucción 3, que es como le expliqué al inicio, que esta instrucción 3 es si desea hacer ordenamiento, escriba uno, ya sea descendente o ascendente, después de que ya se hizo un ordenamiento. Es lo que prácticamente está haciendo estas líneas del código. Con la función 9 va a aparecer esta instrucción y ya depende de la respuesta del usuario en lo que va a hacer nuestro código, que es prácticamente lo que está acá. Con la función 1 se compara si es 1 la tecla que apretó el usuario. Si sí, va a saltar a la etiqueta inicial, que va a volver a iniciar todo, como se me lo dice, todo este código desde acá. Pero si aprieta Enter, que es lo que está diciendo aquí, pues va a finalizar este programa y se va a saltar la etiqueta finalizar y ya se retira de todo ese programa. Y prácticamente este ha sido nuestro programa. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona.
Ok, ahora les voy a explicar sobre la ejecución de nuestro código. Nosotros podemos ejecutarlo más y el nombre, linkeamos, listo. Antes podríamos ejecutar nuestro código con td, aunque ahora igual si nos vamos aquí, vemos que se nos crea lo que es una aplicación. Nosotros ya le podemos dar enter. Y aquí dice, inserte un número del 0 al 99, como dije en el código. Voy a poner el código. Aquí está. Voy a abrir pantalla y explicarles conforme voy haciéndolo. Esto es lo que estamos viendo aquí, es este de aquí, esta parte de acá, del 09h, la función del 09h que nos va a presentar una cadena de caracteres que, como ya les mostré, en este caso decía inserte un número, nosotros vamos a insertarlo, pero los dígitos que insertemos no lo vamos a copiar tal cual como un 80, sino vamos a copiar primero el 8, que sería este de aquí, y luego el 0, que sería este de aquí. Así que vamos a llenar los dígitos. Voy a estar poniendo aleatorios. Ahora, ingrese para ordenar de forma ascendente 0 o 1 para descendente. Okay. Apretamos el de forma descendente que es 1. Y como podemos ver acá tenemos 87, 87, 86, 84, 74, 67, 62, 43, 37, 36. Como podemos ver, sí fue de forma descendente. Cuando nosotros no dividíamos el número en 2, simplemente que cuando hacíamos las comparaciones teníamos un error de que solo nos contaba la unidad. Por ejemplo, nos leía en vez de 87 el 7, en vez de 86 el 6, en vez de 84 el 4. Nosotros no nos dimos cuenta porque cuando ejecutamos el código lo hacíamos como que 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En ese caso, pues como se grababa lo que es la unidad, no nos dimos cuenta, pero sí notábamos que siempre el último dígito o el primer dígito, según su caso, no estaba bien ordenado o si no nos aparecía un símbolo. Así que por esta razón nosotros decidimos dividirlo en decenas y unidades. Y descendente, este aquí, ordena descendente, que es lo que ya les expliqué. Por ejemplo, el 37 va a guardar lo que es en la parte alta el 3 y en la parte baja el 7. Lo pasamos a DL y DH. Y lo mismo con el segundo número, que sería 87. Primero pasamos el 8 y luego pasamos el 7. Y de ahí todo esto, por ejemplo, aquí estamos usando solo la D y aquí la C, lo comparamos con el DX y el CX y vemos si es mayor o no. Si son iguales o es mayor, entonces no va a haber un cambio. Pero si sí lo fuera, quiere decir que vamos a hacer un cambio y es aquí cuando intercambiamos lo que es la posición del número. Para completar lo de la práctica tenemos las siguientes preguntas, que es que aprendimos con esta práctica. Con esta práctica nosotros podemos aprender más sobre el uso del ensamblador para que nosotros podamos implementar lo que viene siendo la lógica de un programa que pues, va a ordenar los números ingresados por el usuario, como les comenté, que va ejecutando qué acción va a querer, entonces tiene que ingresar los números a 2 dígitos. Entonces la lógica de este programa es cómo va a ordenar cómo se van a ordenar los números que van a ser ingresados por el usuario. Segunda pregunta tenemos de qué conceptos o hechos del código o su simulación aún se tienen dudas y qué requerimos investigar y o preguntar en la clase. En la duda que tuvimos fue la manipulación de punteros y registros para acceder y modificar datos en el arreglo y cómo va a funcionar el proceso de entrada y la salida en el ensamblador. En la tercera pregunta es qué cambios podríamos hacerle al código con la intención de mejorarlo. En el caso de el código pues nos podría beneficiar un poco la modulación mediante pues la creación de los procedimientos separados para la entrada de números y el ordenamiento y la impresión de los resultados. También es crucial pues agregar la validación de la entrada para asegurar los números válidos y las opciones de ordenamientos válidas. Además, el optimizar el algoritmo de ordenamiento y reducir el número de llamadas a la interrupción de 2 para entrada y salida, pues para mejorar un poquito más la eficiencia del programa. Más que nada es hacerlo un poquito más fácil para que no se nos haga complicado a nosotros. Como conclusiones, como equipo aprendimos la importancia de la modularización del código para mejorar la legibilidad y mantenibilidad. Sin embargo, enfrentamos dificultades al implementar la validación de entrada para asegurar la integridad de los datos.
Esto nos llevó a reflexionar sobre la necesidad de mejorar nuestras habilidades de manejo de errores y de entrada de datos. Además, reconocimos la importancia de optimizar los algoritmos utilizados para garantizar un rendimiento eficiente. En resumen, este proyecto nos ha enseñado valiosas lecciones sobre unas buenas prácticas de programación y nos ha impulsado a seguir mejorando nuestras habilidades técnicas.